Hola y bienvenidos. En esta oportunidad hablaremos sobre la película Juez y culpable, en los cuales tocaremos los temas de la descripción de los hechos, la etapa de la investigación y la etapa del juzgamiento. Sin más que decir, comencemos. Esta película gira en torno a un complejo de drama legal que involucra a un juez llamado Rusty Savage, inicialmente absuelto del asesinato de su amante años antes. Savage ahora enfrenta un nuevo juicio por asesinato, esta vez acusado de matar a su esposa, Bárbara. La fiscalía dirigida por Tommy Montol presenta evidencia que sugiere un crimen, incluyendo el comportamiento sospechoso del juez después de la muerte de su esposa, archivos de computadora borrados y las huellas dactilares en dosis potencialmente letal del medicamento encontrado en la posesión de su esposa. También la narrativa explora varias teorías sobre la muerte de Bárbara, desde causales naturales y sobredosis accidentales hasta un suicidio diseñado para implicar a su esposo, al tipo que toca la infidelidad basada de Savage y la atención que puso en sus relaciones familiares. Finalmente, Savage se declara culpable de la obstrucción a la justicia, aparentemente para proteger a otra persona, dejando preguntas persistentes sobre las verdades de la muerte de su esposa y la posible participación de su hijo en la manipulación de pruebas. De la descripción de los hechos. Como primero tenemos los cargos y procedimientos iniciales. Rusty Savage es arrestado por el asesinato de Barbara Savage. Este caso representa un nuevo juicio para el juez Savage, 22 años después de ser absuelto por el asesinato de una mujer cercana a él, aunque esta vez se trata de su esposa, no de su amante. Se leen sus derechos tras el arresto, incluyendo el derecho a permanecer en silencio y el derecho a un abogado. La fiscalía presenta pruebas para argumentar que Barbara Savage no murió por causas naturales. Inicialmente, la oficina forense concluyó que su muerte se debió a causas naturales, como había sostenido el juez Savage. Sin embargo, un análisis posterior reveló niveles tóxicos de antidepresivos, llamado fenilina, en su sangre. Los síntomas que presentó Bárbara suelen estar asociados a una sobredosis de fenilina, aunque se surgió una sobredosis accidental. La concentración encontrada fue 4 veces la dosis normal. La fiscalía destaca la conducta del juez Savage tras la muerte de su esposa, señalando que no informó de su fallecimiento hasta 24 horas después. De la descripción de los hechos. Como primero tenemos los cargos y procedimientos iniciales. Rusty Savage es arrestado por el asesinato de Barbara Savage. Este caso representa un nuevo juicio para el juez Savage, 22 años después de ser absuelto por el asesinato de una mujer cercana a él, aunque esta vez se trata de su esposa, no de su amante. Se leen sus derechos tras el arresto, incluyendo el derecho a permanecer en silencio y el derecho a un abogado. La fiscalía presenta pruebas para argumentar que Barbara Savage no murió por causas naturales. Inicialmente, la oficina forense concluyó que su muerte se debió a causas naturales, como había sostenido el juez Savage. Sin embargo, un análisis posterior reveló niveles tóxicos de antidepresivos, llamado fenilina, en su sangre. Los síntomas que presentó Bárbara suelen estar asociados a una sobredosis de fenilina, aunque se surgió una sobredosis accidental. La concentración encontrada fue 4 veces la dosis normal. La fiscalía destaca la conducta del juez Savage tras la muerte de su esposa, señalando que no informó de su fallecimiento hasta 24 horas después. Bueno, esta colección de extractos de la transcripción de esta película está basada básicamente en un complejo de drama, cuyo lo básico en este drama, en esta película, es lo legal.
Tanto así que inicialmente entran como por ejemplo, en base de las fuentes proporcionadas en la descripción de eventos centrados en una etapa de juicio del juez Rusty Savage por el asesinato de su esposa, Barbara Savage, en los cuales los cargos, los procedimientos iniciales son a cargo del juez Rusty Savage, en la cual en la película nos narra que el juez es arrestado ya que es culpado por el asesinato de su esposa Barbara Savage. Tanto así que se leen los derechos tras el arresto, el por qué se le está deteniendo, se le da a conocer el por qué, leen leen los cargos que se le imputan. La fiscalía presenta pruebas para argumentar que Barbara Savage no murió por causas naturales. Inicialmente se creía que había muerto por causas naturales, pero de acuerdo y conforme fue pasando el tiempo se descubrió que no, ya que había varias hipótesis en la cual no se identificaba que su esposa había fallecido por síntomas o por causas naturales. La fiscalía destaca la conducta del juez Savage tras la muerte de su esposa, señalando que no informó el fallecimiento hasta 24 horas después. Las pruebas presentadas incluyen el análisis toxicológico, huellas dactilares, registros informáticos, en las cuales fueron manipuladas por la esposa del juez y por el juez y por el hijo, ya que en estos correos electrónicos habían archivos eliminados, varios mensajes fueron eliminados, ya que dar cuenta que el juez sí había cometido el delito. Bueno, también se realizó compras la noche antes de la muerte de la esposa del juez y bueno, a todo esto se incluye y se basa sobre la muerte de una persona, en la cual no fue demostrada y tampoco fue evidente sobre la muerte de la esposa del juez, Barbara Savage. Continuamos con la etapa de investigación. En la etapa de investigación lo que se quiere encontrar o lo que se está investigando es sobre la muerte de Barbara Savage. La investigación sobre la muerte de Barbara Savage se desarrolla a lo largo del trama, con varios giros y revelaciones que complican el caso. Hemos hallado hallazgos clave: muerte no natural. Lo que evidencia el médico sugiere que la muerte de Barbara Savage no fue natural, lo que genera sospechas sobre un posible envenenamiento, como también medicamento antidepresivo. Se menciona que el medicamento antidepresivo podría estar relacionado con la muerte de Barbara Savage, lo que despierta sospechas sobre su muerte. También hemos encontrado eliminación de correos electrónicos. Se revela que el acusado eliminó los correos electrónicos antes de la muerte, lo que añade una capa de misterio e investigación sobre su involucramiento. También conocimiento tecnológico. Se establece una comparación entre el conocimiento tecnológico del padre y del hijo, sugiriendo que esto podría haber influido de la manera en que se manejó la situación. Y empezamos con el desarrollo de la investigación. Como tenemos la investigación policial. La policía investiga la muerte de Bárbara y se presentan pruebas y testimonios que sugieren que la muerte podría haber sido un accidente o un suicidio. También presentamos negociaciones. Se informa sobre las negociaciones para retirar los cargos de asesinato a cambio de una declaración de culpabilidad por obstrucción a la justicia. También obtenemos declaración de culpabilidad. El acusado acepta aclararse culpable y se establece que será puesto bajo custodia por un periodo de 2 años. Tensión y conflicto. Tensión emocional. La investigación y el juicio generan una gran tensión emocional en los personajes, especialmente en la familia y en el acusado. Conflicto moral. Un personaje expresa una determinación de no permitir que alguien inocente vaya a la cárcel, relevando un conflicto de moral y ética. Concluyendo sobre la etapa de investigación sobre la muerte de Barbara Savage, es un proceso complejo y emocional que se desarrolla a lo largo del trama.
Los hallazgos claves y el desarrollo de la investigación generan tensión y conflictos en los personajes y plantean preguntas sobre la justicia y la moralidad. En primera instancia, se descubre que Rusty tenía una aventura con otra persona. El segundo hallazgo vendría a ser el análisis toxicológico que revela una sustancia extraña en el cuerpo de Bárbara. En el tercero tenemos que se sabe que Bárbara estaba al tanto de la infidelidad de Rusty y por lo tanto quería divorciarse. Se revela que Bárbara ya había intentado en diversas ocasiones suicidarse. Se descubre que Bárbara intentó envenenar en varias ocasiones a Rusty. Rusty al final admite haber ocultado información relevante sobre la muerte de Bárbara. Una nota en el ordenador de Rusty sugiere que Bárbara pudo haber planeado su muerte, ¿no? Y con la finalidad de que a Rusty se le culpe todo, se le vengan todos los cargos. El Ministerio Público acusó a Rusty Savage de un homicidio premeditado contra su esposa Bárbara Savage, hallada muerta en su domicilio. La Fiscalía argumenta que existen motivos personales relacionados con conflictos matrimoniales, así como pruebas circunstanciales como huellas, rastros de sangre y registros telefónicos, que apuntan a que el acusado efectivamente asesinó a su víctima. La defensa sostiene que el señor Savage fue víctima de una incriminación y no existen evidencias directas del crimen, señalando contradicciones tanto en los testimonios así como errores en la cadena de custodia. Este tribunal reconoce la gravedad del delito investigado y la presión mediática que ha rodeado este proceso. No obstante, debe recordarse que no se presentó evidencia directa que vincule de forma irrefutable al acusado con el crimen. Se cuestiona la validez del testimonio del investigador principal debido a conflictos de interés. Existen inconsistencias en los horarios reportados por testigos clave y la supuesta confesión indirecta del acusado no cumple con los estándares de admisibilidad. Con base en el principio indubio pro reo, en caso de duda se favorece al acusado y el principio de legalidad, este tribunal considera que la carga probatoria no fue satisfecha por parte de la Fiscalía. En un Estado de Derecho no basta la sospecha o la lógica narrativa, se requiere prueba clara, precisa y concordante. Por tanto, este tribunal resuelve, primero, absolver al acusado Rusty Savage del cargo de homicidio agravado por el fallecimiento de Bárbara Savage. Segundo, ordenar su inmediata libertad si no se encuentra detenido por otra causa. Y tercero, requerir a la Fiscalía que revise su actuación en la investigación debido a los errores e irregularidades detectadas. Gracias.